Bienvenidos a la Biblia libro por libro. El día de hoy estaremos estudiando Génesis del 12 al 50. En un video anterior vimos Génesis del 1 al 11, que es el primer libro de la Biblia, y esos primeros capítulos nos narran los orígenes del universo, la creación del mundo y de la humanidad. Y ahora continuamos esa misma historia con los capítulos del 12 al 50, que se conocen como la historia ancestral o la historia patriarcal, porque precisamente nos narra la historia de los patriarcas. Y vamos a entender los tres temas principales de esta historia. Hay muchísimos otros temas, pero estos tres temas son los que funcionan como el hilo conductor, se entrelazan para contarnos una historia maravillosa. Y para que nos sea fácil de memorizar, vamos a decir los tres con la letra P. Tema número 1, el pueblo de Dios, pueblo de Dios. En estos capítulos vamos a ver cómo Dios crea un pueblo. Vamos a notar que Dios no escoge uno de los muchos pueblos, sino que Dios crea un pueblo a partir de una familia que Él llama. Me gusta verlo algo así como los orígenes del pueblo de Dios, como cuando vemos en las películas, ¿no? Los orígenes de un superhéroe o los orígenes de un personaje famoso. Eso es lo que vamos a ver acá, los orígenes del pueblo de Dios. Tema número 2, con la letra P, pacto, el pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se va ratificando este pacto con las generaciones de esta familia que Dios va a escoger. También le podremos poner como la promesa de Dios. Dios va a prometer que va a bendecir a esta familia y esa bendición va a constar de ciertas cosas que vamos a estar estudiando en este video. Y número 3, el tercer tema es la providencia de Dios. Vamos a ver la fidelidad de Dios, cómo Él permanece fiel a su pacto, cómo Él va a cumplir su palabra incluso cuando su pueblo y los personajes que Él escoge no se muestran tan fieles y a veces se muestran con dudas y hasta con desobediencia. Vamos a ver esta maravillosa historia. Acompáñenme, mis queridos hermanos. Y vamos a estudiar esta historia en tres partes, algo así como 3 temporadas o 3 episodios, ¿no? Como las películas. Y las vamos a entender a partir de 3 personajes, que son los personajes principales, los protagonistas de esta historia. Obviamente Dios es el protagonista, el más importante, pero hay 3 personajes, seres humanos, que van a ser los más prominentes en cuestiones de tiempo que ocupa el libro de Génesis para narrarnos su historia. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es Abraham. Abraham va a ser ese hombre que Dios llama para que salga de su tierra y le muestre una tierra prometida, y con él Dios va a establecer su pacto por primera vez y con su descendencia. El segundo personaje es Jacob. Jacob es el nieto de Abraham, y Jacob también va a ser un personaje prominente a quien Dios transforme y a quien Dios le enseñe que ser de su pueblo tiene que ver con una transformación de carácter. Y por último, el tercer personaje es José. Los capítulos desde el 39 hasta el 50 tenemos la historia de José, que es una historia maravillosa. Es una de las piezas de literatura más bellas, no solo de la Biblia, sino del mundo antiguo. Vamos a ello, mis queridos hermanos, pero antes vamos a recordar de dónde venimos. Venimos de Génesis del 1 al 11, donde Dios creó el universo. Me gusta pensarlo como un embudo. Dios creó todo el universo, después se concentra en la humanidad. Vemos que Dios crea a Adán y Eva y con ellos comienza la humanidad. Después Dios juzga a la humanidad porque se han descarriado a un grado extremo y Dios vuelve a empezar con Noé. Noé es como una nueva creación de toda la humanidad. Pero después el embudo se angosta un poco más para concentrarnos en un solo pueblo, el pueblo de Dios que Él va a crear a partir de Abraham. Y en ese momento estamos. Les adelanto lo que va a pasar en la historia. Dios va todavía a angostar un poco más ese embudo para concentrarse en una tribu de ese pueblo, la tribu de Judá, y finalmente en una sola persona. Y ese es el centro de este embudo, que se va a convertir en una especie de reloj de arena, porque a partir de Jesús, Jesús es el centro de esta historia, y a partir de Jesús se va a volver a abrir el embudo para todo Israel, para toda la humanidad y para toda la creación. Pero eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, vamos a la primera de estas secciones, que es la sección de Abraham. Le vamos a llamar el ciclo de Abraham, ciclo porque es una historia que tiene coherencia de principio a fin. Y Abraham es un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, con su familia, con su padre, Taré. Y es interesante que haya vivido en Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos es una ciudad que está precisamente en la región de Babilonia. Babilonia a menudo se asocia con Babel. Muchos piensan que es la misma ciudad. ¿Se acuerdan de Babel? Que es ese lugar donde los hombres desobedecieron a Dios y querían llegar hasta Dios por sus propias fuerzas, y Dios confundió su lengua. En esta serie de historias que nos habla de una espiral de pecado en donde Dios juzga el pecado, pero también ofrece gracia.
Y la gracia que Dios ofrece en esta historia de Babel es precisamente la gracia sobre Abraham. Dios de estos hombres de Babel, los que habían querido construir una torre para llegar hasta Dios, Dios escoge una familia, la familia de Taré. Y Taré con sus hijos, Harán, Nacor y Abraham, salen de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que Dios les ha de mostrar. A mitad del camino, en una región que se va a terminar por llamar Harán, como precisamente el hermano mayor de Abraham, ahí muere tanto el padre como el hermano mayor de Abraham, y ahí es con quien continúa la promesa, con quien Dios continúa esta elección, es con Abraham, y Abraham se va a convertir en el hombre con el que Dios haga un pacto, con el que Dios haga una promesa y a partir del cual vaya a crear un pueblo. Y este es uno de los temas más importantes de toda esta sección, el pacto de Dios con Abraham, que lo vamos a ver en varios pasos y en varias secciones. Dios le dice a Abraham: sal, mira a las estrellas del cielo. Si puedes contar las estrellas, también podrás contar tu descendencia, porque así de numerosa va a ser. Y si puedes contar los granos de arena del mar, tú también podrás contar tu descendencia. Dios le promete que va a tener muchos hijos, que va a tener mucha descendencia. En grandes rasgos, Dios le promete bendición. En una sola palabra, Dios le promete a Abraham bendición. Te voy a bendecir. Y esa bendición consta de tres cosas. Número uno, como ya dijimos, parentela, descendencia. Eso es algo muy importante en aquella época. Especialmente si recordamos que en este momento no conocen a Dios. No hay Biblia, no hay doctrina cristiana, no ha venido Cristo Jesús, no hay evangelio. Lo que se sabe de Dios es bastante poco, lo que se ha venido contando de generación en generación. Entonces Abraham está conociendo apenas a Dios. Y una de las cosas que no se sabe aún es que hay vida eterna en Cristo Jesús y en Dios. No ha venido Cristo Jesús a la tierra todavía, no se sabe nada de vida eterna. Entonces, los seres humanos buscan la trascendencia a partir de tener hijos, a partir de tener prole, como se dice en la Biblia. Por eso es tan importante esta bendición. Vas a tener hijos porque representaba la trascendencia, representaba la plenitud de la vida. Número 2, tendrás tierra. Dios le dice a Abraham: vas a tener tierra y parentela. Y la tierra también era parte de esta bendición. En aquella época la riqueza se medía por el pedazo de tierra que tenías. El día de hoy medimos la riqueza a partir de nuestros pesos en el banco o a partir de nuestras propiedades. En aquella época era tener una tierra, pero no lo pensemos solamente en términos materialistas. Tenía que ver con tener un lugar donde asentarse, donde tener estabilidad y donde, pues, tener generaciones que continúen tu legado. Y por último, Dios le dice un nombre. Dios le va a dar un nombre, Dios le va a dar descendencia y Dios le va a dar tierra. Y esto del nombre también es importantísimo porque es justamente lo que querían los hombres de Babel. ¿Se acuerdan? Los hombres de Babel querían llegar al cielo para hacerse de un nombre, para tener buena reputación, para ser famosos. Y Dios le dice a los hombres de Babel y a Abraham en específico: no, así no es como se consigue la riqueza, así no es como se consigue la bendición, así no es como se consigue un buen hombre. Es Dios el que le va a dar, es Dios el que puede dar un buen hombre y bendición. Y esto es muy importante entenderlo. Y bueno, vamos a ver en varios pasos la bendición que Dios hace con Abraham, el pacto, la promesa, la alianza también se llama, que Dios hace con Abraham. El primero de ellos lo tenemos en el capítulo 12, cuando Dios le promete por primera vez: te voy a bendecir. Y es interesantísimo lo que dice aquí, porque dice: te voy a bendecir para que seas bendición a todas las naciones. Desde ahí se está profetizando que algún día ese embudo que se está cerrando, algún día se va a volver a abrir para bendecir a todas las naciones. Y es importantísimo entender que la elección de Abraham para ser un pueblo no es una elección para que se sientan los más importantes, para que se sientan el pueblo que Dios más ama. No, es una elección de responsabilidad. Dios escogió a Abraham para que en ese pueblo sea canal de bendición a todas las naciones, porque Dios quiere bendecir a todas las naciones. Después, en el capítulo 15, finalmente Dios le promete a Abraham un hijo. Le dice: yo te voy a dar un hijo. Y van a hacer un pacto bien extraño. Resulta que van a cortar animales y van a poner las mitades de los animales de un lado y de otro. Los van a partir así en dos y va a haber mitad de animales de un lado, mitad de animales del otro. Nos parece muy raro a nosotros, pero en aquella época era un ritual común. En aquella época, cuando dos personas hacían un pacto, hacían este ritual: partían animales y luego pasaban por en medio de los animales y ahí en medio se daban la mano y hacían un pacto. ¿Qué significaba este ritual? Que para nosotros es raro y sangriento. En aquella época era un pacto muy común y muy importante porque era una manera de decir: el que no cumpla su parte del pacto va a ser como uno de estos animales, que los partan.
Y es interesante que Dios hace un pacto con Abraham así. Me encanta pensar esto. Dios encuentra a Abraham en donde está. Le habla en un lenguaje que él conoce. Raro para nosotros, pero muy común para Abraham. Pero más interesante aún, porque Dios le enseña cosas a Abraham. Porque resulta que están los animales, Abraham parte los animales y están las dos partes de un lado y de otro. Pero Abraham se duerme. Y el que pasa por el medio de los animales es Dios, como una llama de fuego que consume. Es Dios el que hace eso. Es Dios el que dice, de mi cuenta corre. Yo soy el que está jurando por sí mismo. Así dice el Nuevo Testamento, que Dios, no encontrando nadie mayor para jurar, juró por sí mismo. En otras palabras, es Dios diciendo, primero muerto que no bendecirte. Te voy a bendecir y es mi palabra. Y Abraham está dormido. Nos habla de un pacto que depende de Dios, que no es un pacto de iguales, el pacto con Dios. Es Dios el soberano, es Dios el que va a hacer que esto se cumpla y al ser humano le toca simplemente aceptar la bendición de Dios. Después vamos a tener en el capítulo 17 otra ratificación de este pacto. Va a haber varias ratificaciones de este pacto y el capítulo 17 es importante porque Dios le va a cambiar el nombre a Abraham y Sarai, su esposa, y ahora se van a llamar Abraham y Sara. Le va a cambiar el nombre que antes significaba Padre enaltecido, ahora va a significar Padre de multitudes, lo cual es irónico porque no tiene hijos. Y el capítulo 17 también es importante porque se establece la señal del pacto. Esta relación va a tener una señal. Como el anillo que usamos los casados, así Dios va a pedir que su pueblo tenga una señal, un símbolo que represente que son el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese símbolo? La circuncisión. Y eso es importantísimo. Y es en estos 3 capítulos donde podemos ver la promesa que Dios hace a Abraham, que se va ratificando y que también se va especificando cada vez más. Pero ahora vamos a regresarnos un poco porque hay un asunto que tenemos que entender que le pone trama, que le pone cosquilla, que le pone picante a esta historia y lo vamos a llamar así, las amenazas a la promesa. Dios le ha prometido a Abraham nombre, tierra y descendencia, parentela. Y va a haber cosas que van a amenazar eso, como para que el lector se pregunte, ¿será que Dios va a poder cumplir su promesa? Dios le prometió tierra y resulta que en cuanto Dios le promete tierra, hay hambre en la tierra. Hay sequía y ellos se tienen que ir de esa tierra en la que Dios les está mostrando y les ha dicho que esa tierra va a ser suya, pues tienen que abandonarla para irse a Egipto, para encontrar comida, porque en esa tierra comienza a haber sequedad. Dios les ha prometido nombre, eso del nombre tiene que ver con permanencia, con un pueblo que va a durar y que va a prosperar. Bueno, resulta que hay guerra. Recuerdan que Abraham se había separado de su sobrino Lot, ahorita veremos eso, y resulta que capturan a su sobrino Lot y Abraham tiene que ir a rescatarlo en una guerra contra algunos reyes. Y Dios también bendice a Abraham. Dios bendice a Abraham cuando hay sequía, Dios bendice a Abraham cuando hay guerra, y por último, y es el que pone más en jaque a la promesa, que le pone más picor a esta trama, es la falta de un descendiente. Dios les ha prometido que van a tener un hijo y resulta que son viejos y todavía no tienen hijo. Y resulta que ya no pueden tener hijos. En algún momento incluso se nos dice que ya no tiene la costumbre de las mujeres, Sara. Y Abraham, se nos dice en el Nuevo Testamento, que su carne estaba ya como muerta. Básicamente ya no tenían intimidad necesaria para tener hijos. Y la trama de esta historia va a girar en torno a la falta de un descendiente. Y esto es importantísimo por varias razones. La primera de ellas es una cuestión cultural. Tener descendencia, como ya dijimos, era importantísimo. Significaba la trascendencia, significaba que permanecías en esta tierra aún después de tu muerte. Morir sin descendencia era una tragedia brutal. Era morir de una manera miserable e incluso un fracaso. Y la segunda razón por la que es importantísimo este tema de la falta de un hijo es porque la trama de la Biblia ya se nos planteó. Desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Génesis 3:15, ahí se plantea la trama de la Biblia. Dios creó un mundo bueno, pero este mundo se corrompió por la serpiente que tentó a los seres humanos y que desobedecieron a Dios. Y Dios viene y va a maldecir a la serpiente. Dios también va a juzgar al hombre y a la mujer, pero va a maldecir a la serpiente. Y esa maldición es importantísima porque le dice esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Ya estudiamos ese pasaje en el video anterior y dijimos que eso plantea la trama de la historia. La trama de la historia es Dios buscando regresar a ese mundo bueno que Él había creado, buscando restaurar ese mundo. ¿Cómo? Juzgando a la serpiente, que ha sido la que provocó toda la maldad.
haciendo a los seres humanos desobedecer a Dios y entrar en pecado. ¿Y cómo le va a hacer Dios para juzgar a la serpiente y ponerle fin a la maldad? A través de un descendiente de la mujer. A partir de entonces, la historia se trata de rastrear a ese descendiente de mujer. Por eso hay tantas genealogías. Por eso de pronto hay mujeres que no pueden tener hijos, porque están acentuando la trama. ¿Será esta mujer? No puede tener hijos. Y Dios va a hacer que tenga un hijo. ¿Será este el hijo prometido que Dios le dijo a la serpiente que la iba a destruir? Vamos a ir descubriendo eso, y por eso esta trama es tan importante, porque a partir de Abraham ya se nos está diciendo que es un descendiente de Abraham. Dios le dice a Abraham, en tu simiente. Noten cómo es la misma palabra que Dios le dijo a la serpiente. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay un aspecto cultural que tenemos que entender aquí. Para que una persona pudiera tener descendencia, había 4 maneras en las que podía hacerlo. La primera de ellas, obviamente la más normal, tener esposa, tener hijos y que esos hijos sean tu descendencia. Pero como ya sabemos, Abraham y Sara no podían tener hijos. Entonces, si no podían tener hijos, había 3 formas extra en las que podían tener descendencia las personas de aquella época. Número 1, heredar a un pariente, a un sobrino, al hijo de alguno de tus familiares. Y eso es lo que intentó hacer Abraham. Cuando Abraham salió de Harán, se llevó a Lot, su sobrino. Lot era hijo de Harán, que era hermano de Abraham, pero había muerto, entonces Abraham lo adoptó como su hijo, aunque era su sobrino, y se lo llevó. Y fueron juntos a la tierra prometida. Y parece que Abraham tenía la intención de heredar toda su herencia y su descendencia y toda su promesa incluso a Dios, a su sobrino Lot. Pero comenzó a haber problemas entre ellos. Se empezaron a pelear los siervos de uno y los siervos de otro y se tuvieron que separar. Se pusieron en un monte y Abraham dijo, escoge la tierra que tú quieras, yo me voy hacia el otro lado. Lot escogió lo más bonito, lo más verde, y Abraham escogió la parte más árida, confiando en que Dios lo podía bendecir, a pesar de que era una tierra menos verde, menos fructífera. La segunda manera como podías heredar si no tenías descendencia era a partir de uno de tus esclavos, heredarle a uno de tus siervos. Tanto Abraham como Lot eran gente, digamos, de posibilidades, era una familia que tenía riquezas, tenía ganado, y entonces tenían esclavos. Y Abraham en algún momento dice, Señor, ¿a quién le voy a dejar toda mi herencia si no tengo hijos? Y se la voy a dejar, la planeo dejar a mi siervo Eliezer, a este Damaseno. Y Dios le dice, no, tampoco va a ser, no va a ser a tu sobrino, no va a ser a tu esclavo, va a ser un hijo que yo te dé. Pero todavía había otra tercera manera de tener descendencia si no podías tener hijos con tu esposa, y esta era tener hijos con uno de tus esclavos. Y esto también lo intentan Abraham y Sara. Saraí le dice a Abraham, oye, pues no podemos tener hijos, ten hijos con una de mis esclavas. Y le da a su esclava Agar para que tengan hijas. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, obedece a su esposa Sara y tiene un hijo con Agar, su esclava, que se llama Ismael. Pero Dios dice, no. Noten cómo Abraham y Sara intentaron todos los medios por sus propias fuerzas para recibir la bendición de Dios. Y Dios dice, no. Le quisieron ayudar a Dios y Dios dice, no, no me tienes que ayudar, yo te voy a bendecir. Lo que tienes que hacer es ser paciente y confiar en mí. Intentaron las 3 maneras y Dios les dice, no, yo les voy a dar hijos a ustedes. Y entonces, mis queridos hermanos, me interesa mucho que notemos aquí cómo la fe de Abraham y Sara es una fe que de pronto está muy arriba y están dispuestos a salir de Ur de los Caldeos a una tierra que no conocen y llegan a la tierra prometida. Y cómo la fe de Abraham y Sara de pronto es muy grande y tienen la capacidad de decir, no, no tomamos la tierra verde, si Lot se va a la tierra verde, nosotros nos vamos a la tierra árida porque ahí Dios nos va a bendecir. Y de pronto tienen mucha fe, pero en otros momentos tienen poca fe y dudan de que Dios los pueda bendecir. En 2 ocasiones, Abraham miente acerca de su esposa diciendo que es su hermana porque tenía miedo de la gente de aquella región que lo fueran a matar por causa de su esposa. Y bueno, quizá el error más grande, tener hijos con una mujer que no era su esposa, con una esclava. Y entonces la fe de Abraham y Sara de pronto está grande, de pronto es chica, de pronto se muestra inquebrantable, de pronto se muestra con dudas. Pero esto es interesantísimo, mis queridos hermanos, porque a pesar de esta fe que va y viene, que es como una montaña rusa que va y viene, Dios está siendo fiel. Dios permanece fiel. Incluso Dios usa sus errores y, más importante aún, Dios los transforma a partir de estos 25 años, porque pasaron 25 años de espera desde que Dios le hizo la promesa a Abraham por primera vez. Tenía 75 años y su hijo no nació hasta que tenía 100 años y 90 su esposa. Y eso ocurre en el capítulo 21. Finalmente
finalmente nace Isaac. Y le pusieron Isaac porque un año antes de que naciera, Dios los visita y les dice, bueno, finalmente ha llegado el momento de que tengan hijos. Y aquellos dos como que ya habían perdido la esperanza y se ríen de Dios. ¿Cómo crees que vamos a tener hijos? Dice la Biblia que a Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. Ya no tenía biológicamente las posibilidades de tener hijos. Tampoco Abraham. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la carne de Abraham estaba ya como muerta. Ya no tenían esa intimidad necesaria para tener hijos. Y se ríen. Y Dios les dice, no se rían. Y porque se rieron, su hijo se va a llamar Isaac. Y Dios les permite milagrosamente que vuelvan a tener las posibilidades para tener un hijo. Y ese hijo se va a llamar Isaac. Y es el hijo de la promesa. Después de 25 años. Y me interesa resaltar que fue después de 25 años porque fue un proceso. Fue un proceso de aprendizaje. Fue una montaña rusa que fue un proceso de aprendizaje, enseñanza de Dios. Y lo digo así, enseñanza, porque llegó el momento de la prueba. Como cuando tú has estado todo el semestre estudiando y finalmente llega el examen final. Y así le llegó a Abraham y Sara en el capítulo 22, que es el más importante, es el clímax de esta historia, donde Dios le dice a Abraham, y la Biblia nos dice que es prueba, Abraham no lo sabe, dame a tu hijo. Dios le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. Recuerden, estamos antes de la ley, estamos antes de que se escribiera la Biblia. Abraham no sabe que eso es algo que no agrade a Dios. Y Abraham ve que los otros pueblos lo hacen. Abraham dice, pues bueno, yo también voy a adorar a mi Dios de la misma manera y obedece. Pasa la prueba y dice, voy a entregar a mi hijo. Y ahí van subiendo al monte Moriah, muy interesante porque es el mismo monte, no es el mismo, pero es el monte de la ciudad de Jerusalén, uno de los montes de la ciudad de Jerusalén, cerca de donde muchos años después va a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y van hacia el monte y Abraham dice unas palabras muy interesantes, les dice a sus criados, ustedes quédense aquí, el muchacho y yo subiremos al monte, adoraremos y regresaremos. Es la primera vez que se utiliza la palabra adorar, que tiene que ver con obedeceremos a Dios. Y les dice esto, regresaremos. ¿Por qué les dice regresaremos si lo va a sacrificar ahí arriba? Quizás solamente porque no les va a decir que va a matar a su hijo, ¿no? A sus siervos. O probablemente porque Abraham tiene esperanza de que Dios se las va a arreglar. ¿Quién sabe cómo? Para hacer que su hijo y él regresen los dos. Vemos cómo Abraham ha llegado a un punto de una fe, ahora sí, inquebrantable. Pero fue después de 25 años, fue un proceso. Y ahí en el monte, Abraham está preparando a Isaac. Isaac le pregunta, oye papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos al cordero para el sacrificio. Y Abraham dice unas palabras importantísimas que sirven como profecía de Jesús. Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Noten la fe de Abraham. Y Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, está a punto de obedecer a Dios sacrificando a Isaac. Y Dios manda un ángel que detenga su mano y le dice, esta es una prueba, Dios ha visto que tienes fe. Y Abraham voltea y encontró un carnero que sirve como sustituto. Ese carnero es también una representación de Jesús, que murió en sustitución por ustedes y yo. Ustedes y yo somos Isaac, que merecíamos ser sacrificados, pero Dios ofreció un sustituto, el carnero. Y me interesa notar que es carnero porque Abraham había dicho, Dios proveerá cordero para el sacrificio. Y lo que proveyó fue un carnero. ¿Por qué? Porque ese carnero solamente es un símbolo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo no será otro más que nuestro Señor Jesucristo muchos años después. Y como vemos esta historia, entonces mis queridos hermanos, es la historia de un pueblo. Dios está creando un pueblo, es la historia del pacto de Dios con esta familia, a partir de la cual va a ser un pueblo, y es la historia de la fidelidad, la providencia de Dios a este pueblo. Dios se muestra fiel a pesar de que a veces el pueblo no se muestra fiel, porque Dios los prepara, Dios trabaja con ellos durante años para hacerlos fieles a ellos también. Es Dios el que nos hace fieles a través de su trabajo en nosotros. Déjenme hablar un poco de algunos otros temas aledaños a esta historia, que pues son parte de esta historia, no central, pero me parece importante simplemente siquiera tocarlos. El primero de ellos es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot había escogido la región más verde cuando se separa de Abraham y digamos que le brillan los ojos por aquella región más verde, pero también era la región donde vivían naciones muy paganas, ciudades muy corruptas, completamente violentas, que hacían cosas terribles que ni siquiera quiero mencionar aquí. Pero esa historia entonces nos está ya diciendo algo que vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, que la gente de Canaán, que las personas de Canaán eran comunidades sumamente corrompidas, que practicaban el abuso, el sacrificio infantil, la violencia, la guerra, y Dios va a juzgar a esas ciudades, como también después va a juzgar a otras ciudades paganas y como también a veces va a juzgar a su propio pueblo. Otro tema, otro personaje que me parece importante destacar acá es el personaje Melquisedec.
Melquisedec es un sacerdote de Dios, que no es del pueblo de Dios, no es pariente de Abraham, es rey de Salem, que es la antigua ciudad de Jerusalén. Es, digamos, que los orígenes de Jerusalén. Y ahí es rey y sacerdote Melquisedec. No es del pueblo de Dios, no sabemos cómo es que conoce a Dios, pero me parece importante destacarlo porque es a quien Abraham le lleva los diezmos, digamos que es con quien Abraham rinde cuentas de sus ganancias que Dios le ha dado. Y es importante destacarlo porque nos recuerda que Dios escogió a un pueblo para que a partir de ese pueblo hubiera bendición, pero Dios no se olvidó de los demás pueblos. Dios sigue siendo Dios de todos los pueblos. Y Dios escogió a este pueblo para a partir de ellos hacer algo muy importante, pero eso no significa que Dios no ame a los demás pueblos, no significa que Dios no hable a los demás pueblos, significa que la historia que Dios quiere mostrar está en Israel y en este pueblo que está creando, pero justamente para bendecir a todos los pueblos. Otro personaje que me parece importantísimo destacar es una mujer esclava, extranjera, maltratada, Agar, la sierva de Sara, a la que Sara le dice a su esposo, toma a Agar, ten hijos con ella, ya que no podemos tener hijos, ten hijos con ella. Esta es una mujer utilizada, es mujer en un mundo machista, es extranjera en un mundo donde los extranjeros son vistos para abajo, es esclava, o sea, es una mujer que nadie ve, nadie observa, nadie toma en cuenta, nadie valora, salvo una persona, Dios. Ella huye porque la están utilizando, porque tiene un hijo, Ismael, que ahora resulta que ya no va a ser el hijo del jefe, porque Dios ha dicho que la promesa va a ser para Isaac, no para Ismael, y está muy triste y está devastada y huye del campamento, la maltratan, tanto su ama como su amo, no la llaman ni por su nombre, le dicen tu sierva, huye y se quiere morir y está en el desierto y saben quién la encuentra y quién la valora y quién la bendice, Dios. Y Dios le dice, también te voy a bendecir. Y le dice las mismas promesas que a Abraham, tierra, nombre y descendencia. Y efectivamente Dios va a bendecir esas naciones. Noten, mis hermanos, cómo los errores humanos, porque fue un error que cometió Abraham, las personas no son errores. Para Dios aún toma a ese hijo que había nacido de una relación ilícita y le dice, te voy a bendecir y te voy a hacer príncipe. Te voy a hacer rey y va a ser una nación muy grande. Y esta es una mujer a la que Dios ve cuando todos maltratan. Y es interesante que así le pone ella a Dios. Generalmente vemos a Dios poniendo nombres a los seres humanos. Aquí vemos a Agar poniéndole nombre a Dios, diciendo, tú eres el viviente que me ve. Cuando todos me rechazaron, tú me viste. Y por último, el último personaje que voy a destacar de esta primera sección de Génesis del 12 al 50 es Isaac, precisamente el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, a quien Abraham va a heredar su bendición. Abraham va a tener otros hijos. Primero tuvo a Ismael, después de Isaac va a tener otros hijos con una segunda esposa, después de que Sara muere. Pero va a ser Isaac el que reciba la herencia de la promesa, el que continúe el pacto de Dios con esta familia. El nombre de Isaac es Risa y la historia de Isaac realmente es corta. Isaac es una especie de transición, un personaje que nos va a llevar de esta historia a la siguiente. Pero algo interesante que hay que destacar de Isaac es, por un lado, que comete el mismo error que su padre. Vamos a ver que algunos errores generacionales, ¿no? Aprendió de su papá a mentir acerca de su esposa. Una esposa que su papá le mandó conseguir de la tierra de su familia para que no consiguiera esposa de esas ciudades que ya dijimos eran paganas y bueno, eran ciudades sumamente corrompidas. Su padre envía a su criado para que traiga una esposa para Isaac y es precisamente Rebeca. Y es interesantísimo que esta es la única relación monógama, los únicos esposos que no van a tener otras relaciones. Y eso es importantísimo verlo aquí, porque lo que vamos a ver en estas familias es muy a menudo familias disfuncionales, familias que van a causar muchos problemas precisamente por sus errores. Y vamos entonces a la segunda sección. Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca, pero aquí la historia se va a poner interesante porque es el segundo hijo de cuates. Son gemelos, pero que no son iguales entre ellos, de hecho eran bastante diferentes. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, cuates. Y el primero se llama Esaú, el mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. Y es muy importante notar esto, desde que nacen hay palabra de Dios que dice que el que reciba la promesa sería el menor. Desde que nacen, palabra de Dios dice que el mayor serviría al menor. Y esto es muy importante notarlo porque en aquella época esto era muy raro, esto era rarísimo. Esto no era lo normal en aquella época. En aquella época ser el primogénito era muy importante.
el primogénito recibía 2/3 de la herencia. La otra tercera parte se la dividían entre todos los otros hermanos, así fueran 20. Ser el hermano mayor era un privilegio grandísimo. Y sin embargo, Dios dice desde el principio que el hermano menor va a ser el que reciba la promesa. Y esto lo vamos a ver en varias otras ocasiones en el libro de Génesis. ¿Por qué Dios siempre bendice al hermano menor? Y les voy a decir algo que es muy importante que lo notemos. No significa que Dios odia a los hermanos mayores. No significa que Dios no quiera a los hermanos mayores. No, pero significa algo muy característico de la personalidad de Dios. Que Él valora a los que el mundo rechaza. Si el mundo rechaza a las mujeres, Dios las dignifica. Si el mundo rechaza a los esclavos, Dios les da valor. Si el mundo rechaza a los primogénitos, Dios los bendice de manera particular. Y eso es lo que vamos a ver. Y es interesante porque la Biblia nos dice que Isaac, el papá, amaba mucho al hijo mayor, Esaú. Y la mamá, Rebeca, amaba mucho a Jacob, el hijo menor. Y esto no lo veamos solamente como una cuestión de disfunción familiar. Tiene que ver con cómo eran las cosas en aquella época. Isaac simplemente estaba siguiendo lo normal de aquella época, lo que hacían todas las familias, lo que era culturalmente aceptable. Tener preferencia por el mayor era simplemente lo normal. Y Rebeca tiene preferencia por el menor, no porque lo quisiera más, no porque le pareciera más guapo, sino porque creyó en la promesa de Dios. Dios había dicho desde el principio que iba a ser el menor el que tuviera la bendición. Y Rebeca lo creyó. Y entonces, cuando crecieron, resulta que eran muy diferentes y resulta que Esaú no valoró la primogenitura, no valoró el privilegio de ser el mayor y de tener la bendición de Dios, de ser el encargado de continuar la promesa que Dios había dado a Abraham. Parece que a Esaú no le importaba mucho y un día su hermano cocinó unas lentejas y él llegó muy cansado del trabajo y le dice, dame de esas lentejas. Y su hermano le dice, te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Y a qué le dice, ¿y a mí de qué me sirve la primogenitura? Dame de comer. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando ya eran más grandes y su padre ya estaba a punto a morir, ya era viejo, había perdido la vista, pues resulta que Jacob y su madre engañaron a su papá, porque su papá, Isaac, ya era viejo y quería bendecir a su hijo mayor, porque era lo normal en aquella época, y le dijo, te voy a dar la bendición, voy a transferir la bendición que Dios hizo con Abraham, mi padre, y que Él ratificó conmigo, y tú vas a ser el encargado de continuar esta bendición. Esto le dice Isaac a Esaú, el mayor de sus hijos, y le dice, ve al campo, caza un animal, cocínalo y tráemelo para que comamos y yo te bendiga. Y mientras aquel está en el campo, Rebeca y Jacob conspiran, hacen trampa, engañan a Isaac, haciéndoles pensar que es Esaú. Oye, ¿cómo le hiciste, hijo? ¿Por qué volviste tan pronto de cazar? Bueno, Dios bendijo mi camino, dice Jacob, mintiendo. Dice que se vistió con pieles de animales, porque aquel era velludo, entonces se puso pieles de animales para que fuera velludo y se puso las ropas de su hermano para que oliera como él. E Isaac ya no podía ver, estaba confundido, pero le dio la bendición a Jacob, al hermano menor, pensando que era el hermano mayor. Cuando llega el hermano mayor, le dice a su padre, bendíceme, y su papá, pero si ya te bendije. Y se dan cuenta que el que había bendecido era Jacob. Y dice el papá Isaac, pues ni modo, porque solo tiene una bendición y a ti te va a tocar esta otra bendición. Y esa bendición es, vas a servir a tu hermano. Y te va a tocar servir a tu hermano. Y Esaú se enoja muchísimo y quiere matar a su hermano, pero no lo hace por respeto a su padre. Pero cuando su padre muere, está decidido a matar a su hermano. Por eso Jacob huye a la tierra de Harán, allá en el norte, a esta tierra donde había venido su madre, ¿se acuerdan? Y donde los patriarcas van a estar en constante regreso porque es la tierra de su parentela. Y ahí en el camino hacia esa tierra se encuentra con Dios en un lugar muy especial, Betel, que va a ser un lugar donde los patriarcas también se encuentren a menudo con Dios, donde Jacob va a tener un encuentro con Dios y Dios va a decirle que Él va a ser el que va a continuar la promesa. Llega a la tierra de su familia entonces y ahí comienza a trabajar con uno de sus parientes, Labán, con el hermano de su madre, y se va a enamorar de una de sus hijas, la menor, de Raquel. Y va a trabajar 7 años, le dice a Labán, quiero casarme con tu hija. Y Labán le dice, trabaja 7 años por mi hija. Y pasan esos 7 años y en las bodas resulta que celebran todos, hay fiesta, hay noche de bodas y cuando despiertan resulta que no era Raquel, no era aquella por la que había trabajado 7 años, sino que era su hermana mayor. Ahora sí que le dieron gato por liebre. Al parecer la hermana mayor tenía
un aspecto físico, no sabemos exactamente qué, porque estas palabras hebreas de pronto no sabemos qué significan, pero al parecer su mirada probablemente era visca, probablemente tenía algún defecto en los ojos, porque dice que su mirada era extraña, y el punto es que no le gustaba a Jacob, pero se la dan por esposa. Labán como que aprovechó diciendo esta, pues para que salga, porque si no nadie la va a querer, y se la dan como esposa en lugar de Raquel. Jacob se enoja y le dice, pero bueno, quiero también a tu hija menor, porque Labán le dice, es que aquí no es la costumbre que la hija menor se dé en casamiento primero, por eso te di a la mayor. Y le dice, pero yo también quiero a la menor, trabaja otros 7 años, y en total trabajó 14 años por Raquel, que va a ser su esposa, a la que más amaba. Y otra vez se va a ver aquí el tema de que Dios mira al que las personas rechazan. Porque Lea era la esposa rechazada, la esposa considerada fea, la esposa que nadie veía, pero Dios la bendijo, Dios sí la vio, y fue la que tuvo los 4 primogénitos de Jacob, que se van a convertir en 4 tribus muy importantes de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Es Lea la encargada de ser la matriarca que va de la tribu de Judá, la que dio a luz a Judá, que se va a convertir en el antecesor de David, el rey David, y de nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que la esposa que él sí quería, Raquel, era estéril. Una vez más el tema de las mujeres estériles, que vuelve a poner la trama como pensando, ¿quién va a ser? ¿Será este el descendiente? ¿Será este la simiente que Dios le prometió a la serpiente, que Dios le prometió a Abraham? Y bueno, en total resulta que Jacob, no les voy a hacer larga la historia, pero resulta que Jacob tuvo 11 hijos. Después va a tener un 12º hijo, pero hasta este momento 11 hijos, porque resulta que Raquel, al ver que su hermana Lea sí le estaba dando hijos a Jacob y ella no puede tener hijos, pues se enfada y lo que hace es que le da a su sierva, a su esposo, para que tenga hijos con ella. Y tiene 2 hijos más. Y luego Lea, la esposa que no quería, hace lo mismo y también le da una criada, una sierva, para que tenga hijos, y tiene 2 hijos más. Y después Dios vuelve a bendecir a Lea. Otra vez este tema de Dios bendiciendo a la esposa no querida. Y así en total tiene Jacob 10 hijos. Pero Raquel está muy triste porque aunque es la esposa que ama más, Jacob es la esposa que aún no le ha dado hijos a su esposo, hasta que Dios finalmente escucha su oración y tiene al 11º hijo, al hijo número 11, que es José, para quien Dios tiene una misión muy especial. Y finalmente también tiene al 12º hijo, Benjamín. Pero antes de que lleguemos a eso, mis queridos hermanos, déjenme contarles un poco más de esta historia, que hay muchos chismes y hay mucha historia, pero no se las quiero hacer larga, y además muchos de ustedes quizá la saben, pero hay una característica de Jacob que no podemos dejar de lado, y es que era un tramposo. La trampa está por todos lados en la historia de Jacob. Ya vimos cómo engañó a su padre junto con su mamá para recibir la bendición. Ya vimos cómo lo engañó su suegro y le dio a la hija que no quería en casamiento. Y después siempre sí le dio a la hija que quería después de 14 años. Y después trabajó otros años más con su suegro Labán por su ganado. Pero en ese tiempo Jacob también le hizo trampa, hizo unas tretas ahí que no les voy a explicar porque es complicado y ni siquiera se entiende del todo bien, pero el punto es que hizo trampa para ganarle más ganado y para enriquecerse. Y finalmente las relaciones entre Labán y Jacob ya estaban muy tensas y Jacob decide irse de ahí para regresar precisamente a la tierra prometida. Y se va y en el camino se vuelve a encontrar con Dios porque resulta que tiene miedo de su hermano Esaú. Había salido huyendo porque Esaú, su propio hermano, lo quería matar. Y cuando regresa, Jacob tiene miedo y va mandando su familia como en campamentos diferentes, en oleadas, diciendo, pues por lo menos si mata a uno, pues los demás huimos para que no mate a toda la familia de una sola. Y cuando finalmente se queda solo, Jacob se vuelve a encontrar con Dios. En esta ocasión en un lugar que se llamará Peniel, que es muy importante porque ahí Jacob lucha, dice la Biblia, con un ángel que es Dios. Lucha con Dios y es una visión, pero lo importante de esta visión es que es en ese momento cuando Jacob se va a convertir en Israel. Este es el nombre del pueblo de Dios, Israel, el que lucha con Dios. Y Jacob representa muy bien a Israel, porque Jacob era un tramposo, Jacob tenía fallas de carácter y sin embargo era el que Dios iba a bendecir y sin embargo era el que Dios iba a usar. Y así era el pueblo de Dios. Un pueblo de cabeza dura, un pueblo para nada perfecto, de hecho bastante imperfecto, pero el pueblo a partir de quien Dios iba a mandar su más grande bendición. Y esta es la historia de Jacob, un tramposo que no quiere ser tramposo y que le dice al Señor, bendíceme, bendíceme.
Y entonces esta historia nos habla de esta transformación. Cómo ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con ser transformado, con pasar por este proceso que a veces dura años de transformación para recibir la bendición de Dios. Finalmente Jacob se encuentra con su hermano Esaú, se perdonan, no hay matanzas, no hay muerte como Jacob pensaba, y Jacob termina entonces una vez más en la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado a sus padres, la tierra de Canaán. Y están ahí y se están asentando y están muy bien hasta que comienza a haber también problemas en su familia. Y con esto tenemos la tercera sección de esta historia, tercera y última sección. A esta no le vamos a llamar ciclo. Las dos anteriores fueron el ciclo de Jacob, el ciclo de Abraham. A esta la vamos a llamar la novela de José. ¿Por qué novela de José? Bueno, porque los estudiosos bíblicos reconocen que a partir del capítulo 39 y hasta el capítulo 50 vamos a tener una clase de narración diferente, mucho más elaborada, mucho más sofisticada, un tipo de literatura más avanzado incluso, con desarrollo de personajes, con una trama más compleja, que va a ser una de las piezas de literatura más bellas, no solo de la palabra de Dios, sino de toda la literatura antigua, y es la novela de José. Y bueno, les cuento la novela de José. A grandes rasgos es una historia que quizá muchos de nosotros no sabemos, ¿no? Se habla de José el soñador y se hacen películas, se hacen musicales, y esta es la historia de José el soñador. Resulta que José era uno de los favoritos de su padre, porque era el hijo que había tenido en su vejez, porque era el hijo que había tenido con la esposa que más amaba. José entonces tenía privilegios que no tenían los demás hermanos. Los demás hermanos salían a trabajar y José se quedaba en casa. Los demás hermanos estaban vestidos con ropa de trabajo y a José le habían dado una túnica de colores, una túnica de un color especial. En aquella época, no era como ahora, ¿verdad? Que tenemos ropa de marca y diseñador. En aquella época una túnica de color era costosísima y además representaba que era el favorito y que no tenía que trabajar. Era una túnica diferente, no era una túnica de trabajo, era un vestido de lujo, era un vestido de privilegio. Y además José resulta que empezó a tener sueños, por eso se le llama José el soñador. Un sueño donde las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, y peor todavía, un sueño donde las estrellas que representaban a sus hermanos se inclinaban ante él, pero no solo eso, sino también el sol y la luna que representaban a sus padres. En ese momento hasta su padre se enojó, aunque era el favorito en ese momento, hasta él dijo, esto no está bien. Entonces sus hermanos lo odiaban. Y no es para menos, bueno, no lo sé. Pero el punto es que odiaban a su hermano porque era el favorito, porque se creía mucho, porque era un niño mimado. Entonces un día, cuando José es mandado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos que andaban apacentando los rebaños de su padre, sus hermanos al verlo a lo lejos comienzan a conspirar en contra de él. Y comienzan a decir, vamos, hay que matarlo, hay que hacerle algo, hay que vengarnos de todo este odio que tenemos en contra de él. Rubén como que lo quiere defender, pero Judá como que de verdad tiene mucho odio. Y bueno, hay algunas pláticas entre los hermanos y por ahí uno dice, no, espérense, no lo matemos, mejor vendámoslo. Es precisamente uno de los mayores el que dice esto. Y bueno, en lo que están ahí discutiendo, resulta que lo meten en una cisterna, en un hoyo en la tierra, cuando finalmente llega y José, oigan mis hermanos, sálvenme por favor. Y los hermanos ven pasar una pandilla de madianitas, de ismaelitas, y después los ismaelitas se lo van a vender a los madianitas, pero resulta que lo venden como esclavo. Dicen, ¿para qué lo matamos si no sacamos provecho? Mejor saquemos una lana. Lo venden como esclavo a su propio hermano. Rubén quiso venir en la noche para liberarlo, pero ya no estaba su hermano, y bueno, engañan a su padre. Interesante que toda la historia de Jacob está llena de engaños y de mentiras, y le dicen a su padre, papá, encontramos esto, es la túnica de tu hijo, pero está manchada en sangre. Le pusieron sangre de un animal y le dijeron a su padre que su hijo favorito había muerto. Su padre hizo luto, un luto que va a durar años. Y aquellos hermanos van a vivir años, por años, con esta mentira, con este engaño sobre sus hombros. Y bueno, como ya les digo, José fue vendido a los ismaelitas y luego a los madianitas y finalmente llegó a Egipto vendido como esclavo. Y allí en Egipto lo compró un tal Potifar, que era un personaje importante en la casa de Faraón. Y Potifar lo compró como su esclavo, pero dice la Biblia que Dios bendecía a José, porque José ponía en manos de Dios todo lo que realizaba y todo le empezaba a ir bien. Fue vendido como esclavo, pero ahí en la casa de Potifar le empezó a ir bien y se convirtió en el más importante de los esclavos, se convirtió en el mayordomo. Potifar le confió todo, le dice que le confió absolutamente todo con excepción de su esposa. Y resulta que su esposa precisamente se enamoró de José, o bueno, se apasionó por José.
Y quería, le decía, oye, tú y yo, vente, vamos a tener algo. Y José decía, no, ¿cómo crees? Si mi jefe, tu esposo, mi señor Potifar, me ha encargado todo y me dijo que tengo derecho a todo, menos a tenerte a ti, y no le voy a fallar a él. Pero la esposa de Potifar insistía, hasta que un día se las encargó para que no hubiera nadie en la casa y se encontrara sola con José. Y dice que agarró a José y José salió corriendo desnudo. No sé si como que sí le dio la tentación o aquella lo agarró de los vestidos, el punto es que salió corriendo desnudo y aquella mujer se sintió tan mal que empezó a gritar y se hizo la que José había querido abusar de ella. Potifar sabía que era mentira, Potifar sabía que esto era mentira. Si hubiera pensado que fuera verdad, lo hubiera matado a José, era su derecho. Pero como le tenía cierta estima a José, estaba en esta disyuntiva entre quedar deshonrado él o proteger a José, así es que decidió mandarlo a la cárcel. Y así fue como José terminó en la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios siguió bendiciéndolo, porque a pesar de todas las tragedias que le pasaban a José, José seguía confiando en Dios y Dios seguía bendiciéndolo. Y ahí en la cárcel José conoció a dos personajes que llegaron a la cárcel, el copero del rey y el panadero del rey. Ambos tenían un sueño y el sueño de los dos era parecido, pero con una interpretación muy diferente. Y los dos tuvieron un sueño y decían, ¿qué es esto? No sé. Y José les dice, bueno, este sueño se los interpreta y le dice a uno, esto significa que te van a matar, al panadero, y al copero le dice, esto significa que tú vas a regresar con el rey, te va a restaurar. Y se cumplen esas predicciones que Dios le permitió interpretar a José, y José le dice al copero, por favor, acuérdate de mí. Cuando llegues con Faraón, acuérdate de mí para que yo pueda salir de la cárcel. El copero se olvida de José por 2 años, pero a los 2 años Faraón tiene un sueño, unos sueños bien raros, de unas vacas flacas y unas vacas gordas, y Faraón dice, nadie me lo puede interpretar. Y entonces el copero se acuerda, yo me acuerdo que en la cárcel hay un muchacho que interpreta sueños. Lo traen a José y José le da la interpretación de los sueños. Significa que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Faraón dice, qué inteligente muchacho, pero ahora aconséjame, ¿qué tengo que hacer? Y José le dice, bueno, consíguete un hombre muy inteligente, así casi como diciendo, como yo, que administre todas las ganancias y la abundancia durante estos 7 años, para que después, durante los 7 años de escasez, tengan reservas para sobrevivir. Y es lo que hace Faraón. Pone a José como el segundo a cargo, o más bien como el primero a cargo, porque dice que hasta el Faraón le pedía permiso, porque José era el que sabía todo, era un excelente administrador, Dios le dio estas capacidades, y juntan granero durante 7 años. José se casa con una mujer egipcia, Asenet, tienen 2 hijos, Efraín y Manasés, y después comienzan a venir los 7 años de escasez. Y durante esos 7 años de escasez, ¿quiénes creen que vienen a buscar a Egipto comida? Porque en toda la tierra hay hambre, menos en Egipto, porque en Egipto se administraron bien, tuvieron muchas reservas en el granero para 7 años. ¿Quién creen que vino a buscar comida? Los hermanos de José. Porque ya en Tierra Santa, en la tierra prometida, también comienza a haber hambruna y Jacob, el padre de José, que sigue de luto por su hijo que cree muerto, manda a sus hijos, vayan a conseguir comida a Egipto. Ahí van todos los hijos de Jacob, menos Benjamín, porque Jacob dice, no voy a dejar ir a Benjamín, si ya murió el hijo que más quería, no voy a dejar que vaya y también le pase lo mismo a Benjamín, que es el otro hijo que más quiero, porque también es hijo de su esposa que amaba, Raquel. Y ahí van aquellos 10 a Egipto y se encuentran con José. Y José se hace el que no los conoce, y hay toda una historia muy interesante que no les voy a contar, vayan a leerla, mis hermanos, porque es hermosa de leer, pero José empieza a entrar en una crisis, porque dice, aquí están mis hermanos que me vendieron, y ahora ellos están en necesidad y yo les puedo ayudar, ¿qué hago? ¿Tomo venganza o les ayudo? Y José como que hace un poco de las dos, porque les vende el trigo, les vende comida, pero no se las vende, sino que les regresa el dinero en sus sacos. Y les empieza a hacer preguntas, ¿cómo está su padre? Cuéntenme, ¿tienen otro hermano? Y aquellos dos como que muestran un poco de arrepentimiento, porque dicen, sí, nuestro padre está bien y nuestro hermano está bien, en el sentido de que no le han hecho lo mismo a aquel hermano. José quería saber si habían actuado igual de feo con su hermano Benjamín, que era su único hermano completo. Y José entra en esta crisis y les dice, bueno, vayan y traigan a su hermano menor, y si es cierto que tienen un hermano menor, yo les voy a creer, si no los voy a considerar como espías, y mientras me quedo a uno de sus hermanos, y se queda a Simeón ahí como esclavo, como preso. Aquellos van todos tristes porque perdieron a otro hermano y le dicen a su padre, oye, pues tenemos que regresar, pero tenemos que llevarnos a Benjamín, porque si no, no nos van a creer allá el vendedor egipcio. Y Jacob dice, no, de ninguna manera regresan porque yo no voy a dejar que Benjamín le pase algo. Bueno, pasa el tiempo, quizá meses, quizá años,
Y resulta que se les vuelve a acabar el trigo y sigue la escasez, sigue sin haber comida y tienen que regresar los hijos de Jacob, los hermanos de José, tienen que regresar a Egipto. Pero le dicen, no podemos regresar sin Benjamín porque aquel hombre nos va a decir que es mentira y que somos espías. Quedamos que íbamos a traer a Benjamín la segunda vez. Y Jacob dice, no, no quiero dejar ahí a mi hijo. Hasta que uno de ellos, Judá, precisamente dice, yo pongo mis propios hijos y a mi propia vida como prenda de que sí traemos de regreso, de que sí vamos a portarnos bien, de que sí vamos a cuidarnos unos de otros. Y bueno, ahí van de regreso, esta vez con Benjamín. Cuando llegan, el que se había quedado como esclavo preso en la cárcel, resulta que lo habían tratado muy bien. Y otra vez están ahí pidiendo con José comida y José vuelve a entrar en esta crisis y ya no aguanta más y los invita a su palacio, los trata muy bien y precisamente ahí se revela delante de ellos con gritos como de ya no puedo más, yo soy José su hermano. Y hay gritos y hay llanto y piden perdón. Y bueno, José, antes de darse a conocer, se da cuenta que se han arrepentido porque protegen a Benjamín y porque ya no son los mismos aquellos que vendían a sus hermanos, sino que Dios también los ha transformado. Noten otra vez cómo este tema de la transformación es importante notarlo aquí en la palabra de Dios. Y bueno, la familia se reencuentra, hay perdón, hay restauración, esta es una hermosa historia de perdón, y mandan a llamar a Jacob ya viejo, le dicen, oye, aquí está tu hijo que siempre decía estaba vivo. Le cuentan la historia, le cuentan la verdad, pero Jacob se alegra de volver a ver a su hijo que él creía muerto y que en realidad estaba vivo y que Dios lo ha bendecido. Y Jacob dice unas palabras bien interesantes. Les dice a sus hermanos, no se angustien, los perdono, porque lo que ustedes planearon para mi mal, Dios lo usó para preservación de vida. Y vemos este tema de la providencia de Dios, cómo Dios usa hasta nuestros errores para llevar a cabo sus planes. Y esta es una historia maravillosa de perdón. Y bueno, termino simplemente recordando los tres temas que hemos estado hablando aquí. Dios crea un pueblo, Dios da una promesa de bendición y Dios se mantiene fiel a su providencia, que son los temas principales de esta historia. Y solo me interesa terminar marcando otros puntos que no hemos mencionado en esta historia, otros elementos de esta historia que no quisiera pasar por alto. Uno de ellos es esto que ya mencionamos, que Dios mira a los que la gente rechaza. Dios miró a Agar, una mujer esclava que nadie quería, Dios le da bendición. Dios le da bendición a Lea, esta mujer considerada fea según el mundo y que su esposo no la quería, Dios le da bendición y ella va a ser la madre de David y de Jesucristo, la antecesora. La línea viene a partir de ella, de Lea, la mujer que Jacob no quería. Y hay otra mujer que también le pasa algo similar y esta es Tamar. Esta es una mujer también extranjera que no les puedo contar toda la historia porque es muy larga, pero es una mujer maltratada, tratada injustamente, porque muere su esposo y luego muere su segundo esposo y en aquella época no tener esposo era una tragedia muy grande. Y sus esposos eran los hijos de Judá, precisamente, Onán y Sela. Y resulta que Judá la trata mal, la trata tan mal que tiene un hijo con ella, porque ella se hace pasar por prostituta. Y es una historia bien interesante, la podemos contar en otro video, pero el punto es que Tamar no se deja, no se queda quieta. Era una mujer que en una sociedad machista, una mujer que en una sociedad que no considera a las mujeres, que las mujeres sin varones están totalmente desposeídas, Tamar toma el toro por los cuernos, toma la sartén por el mango y hace cosas dignas de admiración para recibir la bendición de Dios. Y va a ser esta mujer, Tamar, también en la línea del rey David y en la línea de nuestro propio Señor Jesucristo. Me interesa notar esto, aunque no les cuento toda la historia ahorita, me interesa notar cómo Dios usa a veces a los menos pensados, usa a los que nosotros rechazamos, usa a los que el mundo considera más bajos y menos importantes. Y eso es una de las grandes enseñanzas de esta sección, que Dios creó a su pueblo, que Dios es una promesa con su pueblo y que la providencia de Dios es fiel y es fiel con todos, incluso con los que están en los márgenes de la sociedad, aquellos que el mundo rechaza, porque Dios es bueno. Dios les bendiga, mis amados.